noches, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, tanto al Instituto, al Seminario del Campo Freudiano en San Sebastián, a la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y, por supuesto, a este alojamiento maravilloso que es este museo. Realmente un placer estar en San Sebastián. He venido en algunas otras oportunidades y para mí es una ciudad magnífica, una ciudad en la que siempre me he sentido absolutamente alojado. Algo del afecto tiene que ver con esto. Bien, no he tenido el tiempo porque he tenido un pequeño inconveniente en el aeropuerto de Bilbao, pero no he tenido el tiempo de ver la exposición con un poco de calma. Me hubiese gustado, creo que probablemente ustedes la hayan visto. No obstante, Lierni tuvo la amabilidad de enviarme un pequeño fragmento, digamos, de una presentación de los dos comisarios de la exposición, Maribel Tapia y Mira Bernabeu, en donde efectivamente hay algo que en un breve no es lo mismo verla y que el cuerpo esté presente a lo que la pantalla nos refleja, pero no obstante, algo que decía Lierni me retorna a nivel de los trozos, a nivel de las marcas, ¿no? Es una exposición efectivamente donde habla el silencio, por decir así, hablan los objetos, las marcas de los distintos momentos de la historia en donde un eclipse sobre la humanidad se ha producido, ¿no? Bien, voy a tratar de desarrollar algunas ideas, algunas reflexiones más bien, que tienen que ver con el lugar que la memoria y el olvido cumplen en el lazo social contemporáneo a partir de lo que el psicoanálisis puede aportar a un tema que sin duda no solo es consustancial, como es la cuestión de la memoria, digo, consustancial al psicoanálisis, sino que también forma parte de lo que es su cuerpo doctrinario, digamos, su episteme, si lo podemos decir así. Y antes de introducirme en la cuestión propiamente dicha de la memoria y del olvido y de lo que esto tiene que ver con la historia en un sentido amplio y más precisamente con la historia contemporánea, creo importante hacer algunas consideraciones preliminares para darle un alcance, una cierta ubicuidad, digamos, a lo que les deseo transmitir. Es necesario recordar que todo lo que un psicoanalista puede decir, todo lo que los psicoanalistas podemos decir sobre cualquier tema que quisiéramos abordar está fundado en una práctica, en la experiencia misma de la clínica del psicoanálisis, de lo que se desprende de lo que es el descubrimiento del inconsciente, la presencia de Freud mismo en la cultura y de la enorme ruptura que provoca, de la subversión que imprime su descubrimiento y los efectos que esta práctica tiene sobre los sujetos. Que la práctica del psicoanálisis tenga efectos es algo evidente desde hace algo ya más de un siglo, y por lo general, tanto en la dimensión de lo que podemos llamar debates clínicos, digamos, como a nivel de la opinión pública en general, se asocian estos efectos a los beneficios que alguien puede obtener, beneficios terapéuticos se los llama. Bien, estos beneficios, en lo que se refiere a los efectos que el discurso analítico imprime sobre los sujetos, no son el objetivo princeps de la experiencia de un psicoanálisis. Estos beneficios, como decía Freud, se obtienen por añadidura. Son los restos que deja la experiencia analítica. Más bien el psicoanálisis es una experiencia que a partir de la puesta en acto de la palabra, de ofrecerle al sujeto la posibilidad de desplegar libremente todo lo que tenga para decir, introduce la dimensión de un relato singular, de una historización, si ustedes quieren. En última instancia, para decirlo rápido, el inconsciente mismo es la memoria, y es el inconsciente lo que permite esta historización. Pero se trata de una historización que no está escandida, no está puntuada por la cronología, es decir, por la sucesión de los hechos que un sujeto ha transitado en el tiempo,
No se trata de una anamnesis en el sentido de un ordenamiento que pudiera establecerse gracias a los recuerdos que alguien desplegaría. Lo digo rápido a un nivel biográfico, por ejemplo. Más bien, de lo que se trata en este relato es de los impactos que en un sujeto han percutido en la dimensión de lo que en la historia de cada cual se inscribe como traumático. Aquello que, por su potencia de acontecimiento, no tiene la posibilidad de inscribirse en el relato más que como una marca, como una cicatriz, como un agujero de la historia, inclusive. Y que solo soporta una escritura a nivel de los cuerpos que lo padecen. Y que quedan por fuera, en muchas ocasiones, del recurso del sentido del relato mismo, para poder atemperar la intensidad que provocan los traumatismos en esos cuerpos. Walter Benjamin, por ejemplo, ese gran pensador del siglo XX, que no era ajeno a su tiempo y tampoco era ajeno a la obra de Freud, nos ofrece una perspectiva de la historia que sin duda nos ayuda a captar con precisión lo que en la historia es fundamental. Por ejemplo, en su libro maravilloso de Walter Benjamin, que es su tesis sobre la filosofía de la historia, hace una crítica muy aguda y minuciosa del enfoque tradicional de la historia lineal, proponiendo en cambio una perspectiva que considera la historia como momentos de ruptura y de discontinuidad. Utiliza esa imagen que seguramente a muchos de ustedes les resuena, la imagen del ángel de la historia, que atrapado entre el presente y el futuro, es arrastrado hacia adelante por una tempestad, simbolizando la idea de que la historia está llena de tragedias y sufrimientos que tienden a ser, lo cito a Walter Benjamin, olvidados. Benjamin ha captado esta pesadilla que puede significar el empuje, si lo queremos decir así, a un olvido ciego. Entonces, lo profundo de la cuestión es que esta marca de los traumatismos no alcanza a ser elucidada por el relato mismo. Si ese relato no produce también una elaboración que implique un límite, un corte, sobre el empuje a la destrucción que anida en lo humano y que tenga algún efecto sobre la paradójica satisfacción que implica la pulsión de muerte en la subjetividad, lo que implica la pulsión de muerte en las sociedades y en el devenir mismo de la humanidad y de su historia. Ahora bien, este breve relevamiento sobre lo que se pone en juego en la experiencia del psicoanálisis nos permite producir algo muy significativo, que Freud había establecido en uno de sus textos más relevantes, que conciernen a la elucidación y a la interpretación del lazo social, que es Psicología de las masas y análisis del yo. Allí Freud nos dice, lo cito, que la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social, en un sentido amplio, plenamente justificado. Fin de la cita. Esto nos permite captar de una manera muy precisa que tanto el sujeto en singular como la civilización enferman de sus verdades reprimidas y de su empuje pulsional. Y por ello, tanto el sujeto como la civilización son interpretables. Interpretables en el sentido de poder decir alguna cosa sobre los malestares, los síntomas que produce la configuración de un lazo social en una sociedad determinada y sobre la memoria que se construye. Sería, sin duda, un imposible y el rechazo de una posición ética pensar que el relato como tal, me refiero al relato de la historia de los traumatismos, podría ser o pudiera ser obviado per se.
ser olvidado o destituido de la subjetividad. Y adelanto algo importante. Cuando esto trata de ser suprimido, de alguna manera, más bien lo que encontramos es que el funcionamiento de la memoria, del traumatismo, si lo podemos decir así, no deja de insistir. Tiende a repetirse y que todo intento de olvido sin un relato que lo enmarque, que le dé la posibilidad de una elaboración y de un corte, lo reproduce y lo intensifica, es decir, lo repite. Sobre estas cuestiones es evidente que hay un saber que, si bien lo inaugura el psicoanálisis de una forma muy precisa, ha sido adoptado por una pluralidad de discursos, lo registra todo tipo de literatura que no deja de transmitir la necesariedad de no olvidar para ofrecer la posibilidad de no repetir. Si bien esto es absolutamente cierto, también es cierto que no es sencillo huir de la repetición, que no solo por decirlo la repetición cesará de ocurrir. Hace falta también actos que tengan la dimensión de ofrecer una rectificación del empuje a un olvido ciego, del empuje a olvidar sin comprender, sin elaborar. El psicoanálisis, en definitiva, verifica que la historia es siempre el lugar donde lo reprimido reaparece, dejando claro que no podría existir historia alguna sin el retorno de lo reprimido. Y que lo reprimido retorne no quiere decir que lo haga siempre del mismo modo, de una manera idéntica. Siempre es necesario leer las señales, las huellas, las marcas que permiten captar el modo en que el retorno se cumple. Por ello, el pasado verdadero viene del futuro, es decir, que la historia real, por decirlo así, está siempre por escribirse en función de que el porvenir depende de la forma en que el pasado construye el futuro. Pero podemos preguntarnos, ¿qué podría ocurrir si en función de los acontecimientos contemporáneos, como muchos vaticinan, pareciera producirse una extraña mutación de las coordenadas de la memoria y el olvido adquiera una fuerza especial de destrucción, provocando en la memoria verdaderos agujeros que incluso serían más fuertes que la represión? Es decir, que empujarían a una suerte de pretender de extinción de la memoria en beneficio de un presente perpetuo, de una primacía del instante y de lo efímero. No nos alarmemos, es una hipótesis, aunque sin embargo es lícito mantenerla en las coordenadas del cálculo, justamente para estar alertas y no detenernos en la insistencia de construir un contrarrelato, una contraexperiencia a las formas de la alienación a las que hoy está sometido el lazo social. Por una parte, sería sin duda una tontería, una estupidez, pensar que el olvido no es necesario. El olvido forma parte de la buena relación del sujeto con el mundo. No tenemos más que imaginar por un instante tan solo lo que podría significar para alguien, sea alguien un sujeto singular, sea el cuerpo social en su conjunto, ser esclavo del propio recuerdo, vivir la vida sin ese recurso privilegiado de la memoria que es el olvido. Pensemos, por ejemplo, en el infierno del pasado o en su paraíso, si se prefiere. Da lo mismo, representándose en un presente continuo. Cabe recordar cómo la literatura nos muestra algo así, por ejemplo, en La pluma de Jorge Luis Borges, que supo hacer la metáfora correcta de esta cuestión imposible en un relato justamente memorable, Funes, el memorioso, un tipo atrapado en la tiranía de la memoria perpetua, condenado a no olvidar nada. Para quien quiera leerlo, si aún se ha privado de ese placer, tendrá la ocasión de verificar
la angustia extrema, cercana al paroxismo de la locura, de lo que podría ser el devenir de una vida sin la experiencia del olvido. También sabemos los psicoanalistas, lo constatamos a diario prácticamente, que los mecanismos del olvido son complejos. Cualquiera puede verificar lo que en la vida humana es la insistencia del recuerdo, el empuje que tiene el pasado a hacerse un lugar en el presente. El recuerdo, obviamente, tiene una pluralidad de maneras de existir en la subjetividad, pero hay una de ellas, lo decía antes, en la que es necesario detenerse por la forma que toma, de insistencia, de imposición, y es lo que llamamos trauma. Un impacto mental, de una manera u otra, que se vuelve inolvidable, imposible de ser desalojado de la memoria. Hay cosas que efectivamente son inolvidables. Es más, podríamos decir que es necesario que no se borren jamás, porque son el sustrato mismo que nos habla de la condición humana, de la parte de horror inclusive que anida en la existencia. Es decir, hay que distinguir entre una memoria que debe perdurar, que de hecho perdura por la estructura misma de la subjetividad, y otra que es pasible y es necesario inclusive que caiga en la experiencia del olvido. Pero nos interesa aquí poner de relieve las marcas que no pueden ser borradas, porque de una forma u otra su extinción no solo es imposible, sino que cualquier intento de rechazarlas implica siempre un retorno que redobla la intensidad que evocan. Es, podríamos decir, una memoria a metabolizar, en el mejor de los casos, propia de la miseria humana, que al fin y al cabo no tiene remedio ninguno, ni puede ser extinguida, sino que se erige como silencio, evoca una ausencia de sentido primordial que acompaña no solo al sujeto en su existencia, sino también que nos habla de un goce que no cesa de hacerse presente en la historia de la humanidad, que es, por ejemplo, el goce de dañar, de matar, de violar, de destruir, un tipo de goce que retorna también sobre el sujeto mismo que lo encarna. El odio, no lo olvidemos, Freud supo precisarlo muy bien, es primero que el amor en el comienzo de la existencia. La cuestión no es sencilla, porque de alguna manera hay que aprender a vivir con lo que en la vida misma va en contra de la vida. Y si bien es deseable una metabolización del empuje a la destrucción, esta nunca se consigue del todo. El pacto suele ser precario y es necesario renovarlo en cada ocasión en que la tendencia a lo peor se hace presente. Y este es un trabajo que no hay que cesar de hacerlo. Tal vez lo que se llama memoria histórica no es más, y esto no es poco, sin duda, que el esfuerzo por sostener en la memoria, por no olvidar que en la constitución misma de lo humano anida una profunda dosis de sadismo, que inclusive en muchas ocasiones se presenta bajo el amparo de las buenas intenciones, del bien, por decirlo así, inclusive en la mediocridad del burócrata, personas que pueden cometer los actos más atroces, no por ser inherentemente malvadas o psicópatas, sino por conformarse a las normas sociales, a la ideología dominante de un momento dado o a las expectativas del entorno. Esto implica que el mal puede ser perpetrado por individuos comunes que se desentienden de la responsabilidad moral en sus actos y que puede declinar a eso que Hannah Arendt, por ejemplo, llamó de una manera sin duda inquietante como la
banalidad del mal. Es preciso señalar que existe un tipo de recuerdos que no caducan jamás. Las políticas que tienden a intentar suprimir la historia bajo el argumento que se podría hacer borrón y cuenta nueva, que existiría la posibilidad de poder empezar de cero, escriben siempre un rasgo de cinismo, de canallería, inclusive de negación. Negación que en ocasiones puede representar la negación del acontecimiento mismo. En la contemporaneidad existen una multiplicidad de ejemplos de este rasgo negacionista de todo tipo. Podemos ampliar sin duda esto en el debate. Pero en un sentido más profundo, se trata de un intento de negar, de desmentir, de rechazar, de la dificultad estructural para consentir que la condición humana como tal está atravesada también por una irresistible potencia destructora, que cuando se desencadena produce un goce ilimitado y su detención se vuelve sumamente problemática, inevitable en ocasiones. Los límites a esto residen justamente en la posibilidad que podamos ofrecernos de construir un ejercicio de renovación permanente de lo que en verdad es inolvidable en nuestra especie. El psicoanálisis se sostiene en una ética de que existe una memoria que es indeleble y se conserva. Lo que implica que esa presencia de la memoria, tanto en el cuerpo de un sujeto singular como en el cuerpo social, no solo implica la posibilidad de poner a cielo abierto los testimonios que esa memoria irradia, que esa memoria difunde, sino que también su conservación es el punto de inflexión sobre el cual reside la posibilidad de desactivarla, hasta donde se pueda, de su potencia insidiosa. Europa, por ejemplo, me pregunto, si no corre el riesgo de entregarse a la experiencia de un olvido ciego de lo que significó su traumatismo contemporáneo. Ese agujero radical que se encarna en la experiencia de la Shoah. Esa coagulación inédita de la pulsión de muerte que allí se fija. Hay un antes y un después de la historia de la humanidad después de eso, después del Holocausto. Algo inolvidable, sin duda. Pero no obstante vemos como las réplicas de esto, las réplicas del Holocausto, a escala planetaria, no han podido ser reguladas por las democracias construidas en la posguerra. A lo sumo se han externalizado, como quien pretende ahuyentar sus propios sueños. Y hoy, bajo coordenadas diferentes, vemos emerger la potencia destructora que anidaba en el nido de la serpiente. Cualquier contraexperiencia contra el odio y la segregación no puede dejar de tener en cuenta que las democracias de la posguerra están atravesadas por este agujero que puede convertirse también en una aspiradora de la memoria. Los procesos de segregación son imposibles de regular si no se consigue una subjetivación posible de su causa. Y es el rechazo a la alteridad, el rechazo a la otredad, a la diferencia del otro. Se fije este rechazo donde se fije en el lazo social el fundamento último de la cuestión. Y su tratamiento no concibe un cierre sin restos. La potencia y la magnitud del goce que vehiculiza no se desactiva. Por ello, cualquier contraexperiencia democrática, si podemos decirlo así, no puede dejar de bordear este real que se impone, no se puede dejar de conmemorarlo. Se trata de agujerear la teleología,
es decir, de ir a contrapelo de las causas finales y de sus soluciones, de toda inclinación totalitaria al fin y al cabo. El estado actual de la civilización, la época esta en que vivimos, caracterizada por el vértigo del instante, sumergida en la ilusión de la velocidad absoluta, empuja a borrar el pasado sin siquiera saber de qué se trata. Empuja con un pragmatismo ciego a un estilo de vida que evita el momento de comprender, el tiempo de comprender lo que ocurrió, en beneficio de adelantarse al futuro como si lo nuevo fuera, por decirlo rápido, sin lo antiguo. Pretender clausurar la memoria bajo la dictadura de un presente continuo puede ser, ¿por qué no?, una idea que seduce, la ilusión de un porvenir. Pero debemos estar advertidos que ello sería a condición de pensar la historia sin un relato que la construya y la reconstruya sin cesar. Pero sabemos también que ese relato no puede decirlo todo, no puede decir lo innombrable. Por eso es necesario también producir un corte que implique no dejar de inventar una restitución simbólica, siempre difícil de sostener, y que cada época no deje de conmemorar lo que de alguna manera no tiene nombre ni sentido ninguno. Es un trabajo constante que nos conduzca a no dejar de escribir esta contraexperiencia que vaya en la dirección opuesta al empuje, a la banalización y al olvido. Si bien Auschwitz, por ejemplo, sigue siendo, no sabemos muy bien hasta cuándo, el símbolo del mal absoluto, una metonimia del Holocausto, también se ha convertido en un lugar emblemático de lo que se llama el dark tourism. Por ejemplo, ese turismo oscuro que nos lleva a recorrer campos de batalla y zonas de desastre, antiguas prisiones, escenarios de genocidios. Pensamos que tal vez lo hacemos por empatía con las víctimas y por responsabilidad cívica, siguiendo el viejo dogma del deber de memoria, pero no podemos olvidar también que lo hacemos, cosa más difícil de admitir, por morbo histórico y voyerismo inconsciente. Una contradicción intrínseca que ha transformado el campo de concentración en un centro turístico como cualquier otro, en el que uno puede comer, beber, ir al baño y hasta hacerse una selfie junto a los crematorios. Recordemos, por ejemplo, que en 2014 la autofoto sonriente, la selfie de una adolescente en Auschwitz-Birkenau, acompañada de un emoji igual de risueño, despertó una intensa polémica en las redes, como también la instalación de vaporizadores de agua en la entrada del campo para aliviar el calor del verano. Si bien las autoridades de Auschwitz respondieron que la polémica no estaba justificada, ya que el ciclón B, el gas mortal con el que se aniquiló a los judíos, se difundía, según dijeron, de una manera totalmente diferente. De un modo u otro, vemos cómo vacila, cómo bascula el discurso hacia una nebulosa que corre el riesgo de desplazar la memoria en beneficio de un relato que en última instancia produce una imaginarización, una representación del genocidio como si fuera una historia más que reposa en un museo como letra muerta de la humanidad, de lo que pasó en otro momento, de lo que ya no volvería a ocurrir. Annette Wywiorka, una de las grandes especialistas en el Holocausto, nos dice, la cito:
Creíamos que Auschwitz ya estaba en la conciencia colectiva. Hoy nos damos cuenta de que todo puede deshacerse. Sigue siendo un símbolo del horror, pero los tabúes se han levantado. Son notables, por ejemplo, fin de la cita, son notables las repercusiones, por ejemplo, que ha tenido este año la conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. En realidad, cada aniversario de la liberación del campo de exterminio dialoga y se enfrenta con un contexto político particular. El que se conmemoró este año está marcado por el hecho crucial de la desaparición de los últimos supervivientes, cuestión que no es banal, porque esta ausencia nos empieza a dejar huérfanos de los testimonios encarnados. También coincidía este aniversario con el eco de la destrucción a la que asistimos en Gaza y por el ascenso de la extrema derecha en muchos lugares de Europa y del mundo. Vemos en la contemporaneidad cómo se van deformando los preceptos de la memoria histórica construida desde la posguerra. También la elección de Donald Trump parece querer poner fin al sistema internacional surgido tras la guerra con la retirada de Estados Unidos de las organizaciones creadas después de 1945. Culturalmente, nos dice Annette Wiwiorka, es un cambio increíble. El mundo, la cito, el mundo en el que personas como yo crecimos y aprendimos a pensar, desaparece. Ahora se nos dice que la libertad de expresión también pasa por el derecho a mentir. Este 80 aniversario, refiriéndose a ahora en marzo, llega en medio del paso a un nuevo mundo que ya no sabemos leer, afirma Annette Wiwiorka, es una historiadora francesa, una especialista mundial en el Holocausto. Ella recuerda la conmemoración de hace 20 años, cuando creyó que la historia había ganado. Es decir, que el relato histórico de lo que sucedió en Auschwitz había entrado en la conciencia colectiva. Hoy nos damos cuenta de que todo puede deshacerse. Auschwitz, aunque sigue siendo un símbolo del horror, pero los tabúes se han levantado. Todo se ha vuelto posible, incluyendo las selfies en las alambradas, como también la apertura al público de la casa de Rudolf Höss, donde se rodó la película La Zona de Interés, que se inauguró hace unas pocas semanas, o en la multiplicación casi interminable de libros con la palabra Auschwitz en el título. Es como si el campo se hubiese convertido en una especie de marca comercial. La bailarina de Auschwitz, la huérfana de Auschwitz, los amantes de Auschwitz, la enfermera de Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, las hermanas de Auschwitz, el fotógrafo de Auschwitz, el ajedrecista de Auschwitz, la bibliotecaria de Auschwitz o las modistas de Auschwitz. Todo indica que los días de Primo Levi y Elie Wiesel quedan ya lejos. Ya todo pasa por el registro de la emoción, reflexiona Wiwiorka. La cito. Las emociones son indispensables para entender la Shoah. Pero cuando todo se reduce a la emoción, cabe preguntarse, ¿para qué sirve? ¿Se ha convertido Auschwitz en un sitio normal? Todavía no, pero hay una banalización progresiva. La tendencia es utilizar las industrias culturales para narrar episodios de la historia como quien crea un sinfín de Disneylandias. Históricas, claro. De momento, no es el caso de Auschwitz-Birkenau, que sigue siendo el campo de exterminio, pero el futuro no promete. En fin,
es necesario prestar atención a estas reflexiones que no dejan de alentarnos de lo inquietante que significa que todo se vuelva un continuo nombrar a Auschwitz, por ejemplo, y en ese interminable nombrar se extiende un infinito que erosiona sin piedad la memoria de lo real. Son necesarios el silencio y el vacío para que la memoria ocupe el lugar del acontecimiento inolvidable. La llamada era digital, este momento ya irreversible en el que vivimos, en que el relato está sostenido por el objeto tecnológico, tiene la particularidad de transmitir fragmentos, de atomizar la narración, despojándola de la elaboración de lo que se muestra, de lo que se escribe, de lo que se transmite. Y si bien la tecnología ha facilitado el acceso a una cantidad masiva de información, también nos conduce a una saturación inaudita, que clausura el tiempo de comprender lo que ocurrió. Almacenamos, por decirlo así, en nuestros dispositivos una memoria infinita de datos, de los que al fin y al cabo no queda ninguna huella. Ninguna marca que no se encarne en los cuerpos, lo que conduce a un olvido casi instantáneo. No solo del pasado más o menos lejano, sino de lo que ocurrió ayer mismo. Y esta sobrecarga provoca justamente que los acontecimientos de la historia, que el traumatismo, sea el que sea, quede diluido, anestesiado. Esperamos más el impacto de mañana para olvidarlo pasado mañana. Se puede ver esto con mucha claridad en las generaciones más jóvenes, quizá. La muestra tiene una parte de artistas jóvenes, eso es lo que es algo bastante prometedor, digamos. Ahí hay esa marca todavía que aún se conserva, ¿no? No quiero orientar la cuestión hacia un pesimismo radical de la cuestión, ¿no? Pero en las generaciones más jóvenes asistimos a una especie de disociación afectiva con los acontecimientos históricos. Empieza a existir cada vez una desconexión emocional que contribuye como mínimo a un olvido ciego y que facilita inclusive el rechazo de la historia cuando la interpretación queda en manos del algoritmo, volviéndola ajena a los cuerpos, que son en realidad tanto la sede de los afectos como los de una enunciación auténtica. Y nos acercamos bajo esta lógica a un proceso de deshumanización, de desafección y de indiferencia, de anestesia y de debilitamiento radical de toda experiencia crítica. El énfasis en lo efímero y lo inmediato es una máquina de desactivar la rebeldía necesaria para la construcción de causas colectivas que se sostengan en el tiempo, como una apuesta ética para no hacer del olvido un paradigma del lazo social. Indudablemente estamos viviendo una nueva era, donde lo imprevisible se hace presente de una manera inédita. Lo que en cualquier otro momento de la historia hubiese sido destituido por certezas y argumentos convincentes, hoy tiene la posibilidad de ser tomado bajo el telón de fondo de un relativismo que no se nutre de una posición intelectual o de un razonamiento, sino que desestabiliza el sistema de certezas que se amparaba en el intercambio y en la regulación del lazo social. Podemos decir que la Tierra es plana, podemos decir absolutamente cualquier cosa, bajo inclusive el argumento de la libertad y de la libre opinión. Podemos hablar de esto después. Los principios de autoridad, es decir, incluidos
los de la ciencia misma, que en otros momentos de la historia podían funcionar como reguladores, hoy no solo están debilitados, sino más bien en francas vías de extinción. Asistimos hoy a la indistinción que existe entre lo verdadero y lo falso. Y esta indistinción relativiza lo que concierne a la memoria y al olvido. Los mecanismos de la memoria pueden, y es verdad, ser inciertos, pero los acontecimientos son reales. Pero este real, que pretende ser absorbido por la puesta en duda del acontecimiento inclusive, ¿no? Se trata entonces justamente de hacer resonar el acontecimiento como certeza de lo real de todas las formas posibles en el conjunto de las sociedades. Que el trauma sea consubstancial con la vida misma no implica que no sea posible también de ser desactivado en su vertiente más insidiosa, la que tiende a repetirlo. La experiencia del psicoanálisis verifica de una manera contundente que cuando el traumatismo psíquico no ha sido lo suficientemente elaborado, la inercia de su presencia invade la vida entera, la empuja a querer olvidar y cuanto más insiste en el olvido, menos lo logra. Olvidar lo traumático hasta poder neutralizar hasta cierto punto su potencia, requiere de un trabajo, de un esfuerzo, que en primera instancia consiste justamente en no pretender olvidarlo súbitamente. Hay que ofrecerle el tiempo para comprender, a pesar de la intensidad del dolor que probablemente se pone en juego. Es un trabajo del pensamiento imprescindible y que nunca se resuelve del todo. Pero vemos también que el recuerdo, para el hombre moderno, se convierte en un incordio, algo que más bien se debe evitar. Se es feliz sin recordar. No está mal. Pero no debemos olvidar que ese tipo de felicidad se sostiene al precio de un hipnotismo colectivo. A los sueños, tanto como a los recuerdos, a la vida misma, al fin y al cabo, hoy se la pretende calmar con ansiolíticos o con sobredosis de todo tipo de gadgets. Da lo mismo en esta proliferación inaudita de objetos de consumo que se nos ofrecen. La estrategia, en un sentido profundo, y no es que haya un complot, sino que es la lógica y la inercia misma del discurso, consiste en abolir la memoria, de que de alguna manera la memoria nos deje de incordiar. En realidad, tampoco podemos negar al olvido su rasgo necesario de verdad. Lo que nos recuerda que, sin duda, el olvido es necesario y que produce por añadidura una serenidad posible tanto en cualquier sujeto como en la historia colectiva de los pueblos. Pero las formas que el olvido tiene de encarnarse, bien sea en la escena de la vida íntima como en el lazo social, bajo ningún punto de vista se presenta como algo homogéneo. Requiere de las singularidades que puedan constituir algo común a partir de las diferencias. Las buenas formas del olvido no se obtienen sin una elaboración y una metabolización posible del traumatismo, sin la reconstrucción de los sucesos, ni sin los testimonios donde la verdad que se adhiere a los traumatismos, tanto singulares como del conjunto, y es necesario que en lo que sucedió se pueda hacer escuchar la dosis de violencia y de fatalidad por la que estamos atravesados. Cuando desde los discursos o desde el discurso, los que sean, amparados en la ideología o en cualquier ideal que pretenda justificar un acto, se trata de entorpecer, cuando se impide, se trata de entorpecer las cadenas asociativas que tejen los recuerdos, cuando se pretende obstruir
el encuentro con el horror puesto en juego en los actos más atroces, cuando se niegan las certezas de un genocidio que enturbia a la humanidad, cuando, por ejemplo, se pretende cancelar el acceso a los cuerpos desaparecidos y se les impide la dignidad de escritura en una tumba, todos estos actos son maniobras solidarias del rasgo cínico y canalla del olvido. Testimonian de una cobardía que es incapaz de afrontar sin paliativos y sin ambaje ninguno lo más real de la humanidad. Ese esfuerzo ético, quizá, que llamamos memoria histórica, es una forma, o puede ser una forma posible, de ir contra el olvido ciego, de ofrecerle al futuro la posibilidad de no repetir. Una cosa es olvidar, abriéndole el espacio al pensamiento y a la justicia, y otra cosa muy distinta es negar el pasado, ir en contra de la buena relación con el olvido. Hay un abismo entre una posición y otra. Si nos detenemos un instante en esto, constatamos que la cuestión es muy simple. Las consecuencias de cada posición se pueden observar con total nitidez. El cinismo de la negación está destinado a construir siempre los mismos escenarios. Su brújula, efectivamente, es la repetición. Porque eso que llamamos la memoria, cuando se la rechaza, en ese mismo movimiento de querer expulsarla, es cuando más se fija y no admite ninguna interpretación. Se encapsula en su ritual de horror. Y como ignora lo que hay puesto en juego, su condena es la repetición. Y la repetición, en este nivel, es la peor forma que toma la ignorancia, la más destructiva. Voy concluyendo. Inquieta escuchar cada vez más en el discurso de la política la amplificación del negacionismo bajo argumentos segregativos, bajo el falseamiento de las pruebas, la manipulación de las estadísticas y considerar la memoria incluso irrelevante a los intereses inmediatos. La urgencia política o económica, cuando lo insoportable de la historia se pone a cielo abierto, son eufemismos con los que nombrar la negación del pasado cuando éste retorna como verdades inconfesables. Y es allí cuando se apela a un falso pragmatismo que se refugia en la pura fascinación del presente, y bien, entonces es cuando la memoria empuja hasta estallar. Inclusive en las situaciones más dramáticas, cuando ya no se puede hablar más, ya no queda nada por decir, sin embargo nos queda registrar, dejar huellas, inventar marcas, producir la gloria de la marca como trazo indeleble de la existencia. Nos queda la inscripción, aunque sea de un trazo, la talla en la madera, en la piedra, si es posible. Quedan las inscripciones cuneiformes, los bisontes de Altamira, las marcas de las uñas en una pared. Cuando en las noches oscuras de la humanidad se trata de aplastar las subjetividades, cuando el otro se deshumaniza, solo queda el deseo indestructible de que una letra, por minúscula que sea, pueda imprimirse. El deseo de que algo se inscriba en alguna parte, aunque sea en la arena que el viento va a volver a llevarse. Queda eso, porque ese es el modo en que nos hemos humanizado y es el modo en que lo indeleble de la memoria se ha escrito en los cuerpos. Negar la memoria hace trizas la posibilidad de un pacto posible con el pasado.
es un modo de alejarse de las buenas formas del olvido. Es más, está destinada a lo mismo. Ofrece un escenario perverso que promete redoblar la crueldad en su sed de repetición. Sería el triunfo casi absoluto de la pulsión de muerte. Es una forma de suicidio ser indiferente al estado de una sociedad que se inclina a negar y pretender destituir la memoria que funda la experiencia de la vida misma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar. La verdad que has planteado muchas cuestiones muy interesantes. Vamos a dar un tiempo para preguntas o comentarios. Yo simplemente para introducir quería comentarte, pero me ha interesado mucho cuando escuché el título de tu conferencia, me acordé de una frase de Emily Dickinson, de la poeta, que se preguntaba, ¿es olvido o absorción cuando las cosas se marchan de nuestra mente? Y entonces me hizo un poco pensar en estas, me parece, dos formas del olvido que has planteado, que sería el olvido ciego que llamas, ¿no? Y el olvido metabolizado, que Emily diría absorbido, podemos decir, ¿no? Y me planteaba cuáles serían las huellas de esos dos olvidos, y creo que también lo has planteado muy bien, ¿no? El primero sería la repetición, ¿no? Y del segundo, las huellas como las que encontramos en la exposición. Por ejemplo, el arte lo que busca dejar esa marca que decías, algo que grabe algo de lo ocurrido, ¿no? Sí. Es interesante eso. Sí, sin duda. La marca es fundamental, el trazo en el que podamos, es inclusive la marca misma, si queremos, es lo que se funda la historia de lo humano como tal, ¿no? Son las huellas que podemos encontrar de lo que fue. Y en este sentido hay un rasgo de la historia. Si algo se escribe, si algo se marca por alguna razón, hay un cuerpo que lo hace y en ese acto hay una causa por lo cual eso se hace. Quiere representar algo, aunque eso no diga nada, en el sentido de una escritura como nosotros la podemos entender hoy, aunque eso no diga nada, dice algo que evoca la presencia propiamente de lo humano en la existencia, en el mundo, ¿no? Y en este sentido esta marca es indeleble, es la marca que está ahí y es la marca que representa de alguna manera, ¿cómo decirlo?, la condición humana misma, ¿no? Es decir, el trazo, esta particularidad de nuestra especie que de alguna manera estamos destinados a, por el hecho mismo de hablar, a sabernos mortales, ¿no? La inscripción que implica también la presencia de la muerte en la vida, ¿no? Y es verdad que esta marca es indeleble y al decir indeleble uno podría decir también, es verdad, si es indeleble no se borraría más, pero inquieta efectivamente cómo sobre esta marca el discurso quiere imponer sobre alguna manera una veladura, un olvido, digamos, ¿no? Bajo la lógica del discurso propiamente dicho, de la existencia en la vida de un presente continuo, ¿no? Y efectivamente, por lo menos el psicoanálisis, la experiencia del psicoanálisis da cuenta muy precisamente de esta imposibilidad estructural de borrar esa marca, ¿no? Y de los efectos que produce el intento, el empuje a ese borramiento. No obstante, hay cosas en la vida que sí se deben olvidar, por supuesto. Sería un infierno vivir con todos los recuerdos todo el tiempo, ¿no? Es decir, el psicoanálisis testimonia de eso también, testimonia de aquello que es pasible de ser olvidado de la buena manera, de producir una reconciliación con lo reprimido, con el sufrimiento inclusive que implica, y hay cosas que inclusive
todo lo que sea tributario de la marca original, del traumatismo como tal, si bien no puede ser borrado, sí es pasible de ser olvidado de la buena manera, a condición de que eso tenga un tratamiento, es decir, de que eso tenga una elaboración, tanto a nivel de un sujeto singular, con sus traumatismos siempre distintos y de cada uno, con su forma en que tomó la interpretación del mundo, pero también se puede extrapolar esto, y es necesario extrapolarlo al conjunto del lazo social, a la dinámica de la sociedad como tal, ¿no? Es imprescindible no dejar de registrar las marcas que hacen y que muestran, digamos, lo que están las marcas de la gloria, sin duda, lo que la humanidad ha construido, lo simbólico que podemos ver de la historia, las grandes arquitecturas, los grandes legados, efectivamente, y hay una conservación de eso, ¿no? Pero el reverso de eso es la destrucción a la que el ser humano está sujeto desde siempre también. Y el goce en la muerte, en el asesinato, en todos los fenómenos que podríamos decir se inscriben dentro del campo de lo segregativo, ¿no? Es el reverso de esa gloria de la marca de lo simbólico, y esa marca es la que debemos custodiar para no olvidar lo que existe en ese reverso, ¿no? La condición humana como tal, con toda su potencia destructiva e inclusive, digamos, con lo que es la memoria de los acontecimientos. Yo digo la Shoah porque la Shoah realmente marca una distinción en el campo de la historia en función de lo que fue la construcción de una máquina de matar, digamos, ¿no? Es decir, la lógica del discurso de la revolución industrial, si quiere, en su ejecución máxima de una fábrica destinada a matar al otro, ¿no? Es inédito esto en la historia de la humanidad, en cómo se construyó, digamos, en los dispositivos que se construyeron, que se hicieron para la ejecución de este plan, ¿no? Entonces, justamente el borramiento de esta, digo la Shoah como punto de inflexión, porque creo que marca un antes y un después de la historia de la humanidad, y el modo de cierre que eso tuvo, indudablemente hoy por hoy vemos que no fue suficiente. Nunca el cierre es suficiente, nunca el cierre puede ser completo, ¿no? Pero no obstante vemos, esto sucedió hace menos de 100 años, ¿ok? No obstante vemos cómo en la contemporaneidad como tal hay un empuje no solo a los discursos negacionistas, de lo que creíamos que de alguna manera estaba resuelto, de que era el nunca más de la humanidad. Sin embargo, vemos en distintos momentos, y más en la contemporaneidad, como las réplicas de esto aparecen, cómo retorna de alguna manera, ¿no? Y cómo es necesaria una reinterpretación permanente de esto, una reelaboración permanente de esto, que construya por lo menos un contrarrelato que pueda, en la medida que pueda, y esto no es sencillo, amortiguar ese empuje a la segregación, ese empuje a la destrucción y ese empuje a la construcción de un mundo que es radicalmente extraño al mundo, digamos, que emergió, digamos, al pacto que se pudo hacer después de los acontecimientos de la Shoah. Pero bueno, me estoy... Bueno, pasamos la palabra. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar? Hay un micro ahí al fondo, ¿eh? Aquí. Aquí adelante. Bueno, me ha gustado mucho cómo has situado las cosas, porque ¿no? Ese empuje al olvido precisamente creo que niega la palabra y que un sujeto, ¿no?, pueda querer, ¿no?,
rememorar o recordar algo del orden de lo traumático, ¿no? Y siempre me viene el poeta Blas de Otero, ¿no?, cuando decía, me queda la palabra. Es cierto que tú has dicho, y que se ve bien incluso en un análisis, que hay un más allá de la palabra, ¿no? Pero yo diría que no se puede prescindir de la palabra ni pasar de ella para ir más allá. Y creo que para ir más allá uno puede encontrar, como bien decías, esa marca indeleble, esa huella, ¿no?, pero ha pasado por todo un recorrido para que no le lleve ese olvido a un empuje a lo peor, que sería, ¿no?, la repetición esa, ¿no?, que mortifica a uno y lo deja petrificado por no querer recordar. Bueno, simplemente era eso. Sí, por supuesto, digamos, o sea, la construcción de una elaboración y la construcción de una memoria no es bajo ningún punto de vista sin la palabra. Es decir, la palabra es el instrumento princeps que nosotros tenemos para poder justamente elaborar algo de lo que ocurrió, digamos. Y la palabra, de alguna manera, con todas las paradojas que la palabra implica, es la materia fundamental que el sujeto tiene a disposición para poder ofrecerle una dosis, por lo menos, de sentido y de retaliación, por decirlo así, al pasado, ¿no? Cuando decimos que hay algo innombrable, hay algo que no tiene nombre ninguno a nivel de la consecución, digamos, de la Shoah o de los acontecimientos que implican la puesta en acto del totalitarismo en su máxima barbarie, cuando decimos que hay algo allí de ausencia de sentido, de silencio, de destrucción, que no tiene nombre ninguno, eso no significa bajo ningún punto de vista que para llegar a eso, digamos, haga falta toda una construcción necesaria y un relato que enmarque lo que ocurrió. Pero no solo eso, digamos, la palabra es fundamental para que ocurra, pero no solo eso, hay una cuestión que es innegable que se debe producir también para captar, digamos, que no es sin consecuencias lo que ocurrió, y eso es la justicia. Es decir, elevar la categoría del derecho a un derecho humano, en este sentido, que pueda ser tributario de sancionar lo peor, digamos. No se trata solamente de un dispositivo simbólico en el cual se rescataría de alguna manera la memoria sin consecuencias ninguna, digamos. Hace falta también la justicia, por decir así, es la marca necesaria, el corte necesario, digamos, para expandir y para darle su consistencia a toda construcción simbólica que se quiera hacer a partir de lo sea el genocidio que sea, digamos, ¿no? Sea el acontecimiento que sea, ¿no? Hay un precio a pagar por eso. La dificultad de la contemporaneidad es justamente el relativismo sobre ese precio y el empuje a la negación, digamos, el empuje a la negación en todos los sentidos, digamos. Asistimos a un momento bastante inquietante de la civilización en este sentido, ¿no? Por ejemplo, hace poco, el verano pasado, hubo en Palma de Mallorca, hubo en Palma de Mallorca, por ejemplo, se los digo a nivel de anécdota, pero que es algo que se puede captar la dimensión que toma la cuestión, ¿no? Hubo un enorme congreso de las asociaciones terraplanistas en el mundo, ¿no? De los que piensan que la Tierra es plana. Voilà, entonces, hicieron un reportaje por TV3, por la tele catalana, a uno de los líderes, a uno de los representantes, digamos, de los terraplanistas que se habían reunido todos en Palma de Mallorca. El periodista, un tipo muy serio, un
tipo le decía, bueno, ustedes están reunidos aquí, pero bueno, toda la ciencia desde Galileo, digamos, y Newton hasta hoy, indica, digamos, que la Tierra es esférica, es decir. Entonces, este hombre respondía, bueno, esa es la ciencia de los científicos que ustedes tienen. Nosotros tenemos nuestros propios científicos que afirman de una manera científica, por supuesto, de que la Tierra es plana. Y yo respeto su opinión de que la Tierra es esférica, porque estamos en una democracia y tenemos la libertad de opinión para decir y la libertad para disentir, digamos, de que usted me diga que la Tierra es esférica. Yo no le voy a discutir, pero yo le voy a demostrar mediante mi propia ciencia las razones de la planicidad de la Tierra. Bajo el argumento de la opinión y de la libertad de expresión, dentro de, y no se privaba de decirlo, dentro de las reglas democráticas. Estamos en una democracia y yo tengo la facultad de decir que la Tierra es plana, y acá están todos mis acólitos reunidos en el conjunto del mundo, de los terraplanistas que habían hecho su congreso, ofreciendo todo tipo de teorías. Este pequeño detalle en otra época hubiese sido, pero no hablo de otra época remota, hablo de hace 30 años, ¿no? Hubiese sido motivo de un chiste, por decir así, o motivo de una desacreditación periodística. Aparte, claro, estaban todos los terraplanistas con sus dispositivos de información, es decir, con sus redes, con sus sociedades, inclusive con sus traductores simultáneos, digamos, con todo lo que implicaba el dispositivo de mantener un discurso que haga eco en los otros, ¿no? Lo que en otra época hubiese sido efectivamente un chiste y no hubiese tenido ninguna trascendencia, hoy en nombre mismo de la democracia, de la libertad de expresión y de la libertad de palabra, aparece como un real en donde se produce una dispersión de esta idea en el mundo. Ustedes no pueden creer, pero hay sociedades enteras en Estados Unidos de este tipo de personas que creen en todo tipo de estas cosas, en las cuales tienen una certeza realmente, el mundo cada vez está más chiflado, más paranoico, tienen una certeza de que las cosas son de este modo, y eso es muy peligroso, absolutamente peligroso. Y no es fácil construir los contrarrelatos bajo el argumento de las democracias inclusive. La democracia tiene algo corroído desde dentro. En nombre de la democracia se pretende destituir la democracia como tal. Y no son cuestiones banales, digamos. Todo el efecto, toda la conspiración, todo el relato paranoico que existe en el mundo, la sociedad es paranoica, la más paranoica de todas es Estados Unidos, y efectivamente se ve cómo la alerta, la intuición que el paranoico tiene y la certeza sobre los acontecimientos son los que hoy gobiernan la lógica de las ideas en el mundo, en donde ninguna razón, ni siquiera la científica, empieza ya a llegar a tener la verdad como instrumento posible de la interpretación del mundo, ¿no? Son pequeñas, no tan pequeñas ya, pero son cosas que vemos en el discurso, ¿no? Y que realmente son inquietantes. Quizá tenga un exceso de pesimismo con esto, pero también hay cierta necesidad de inscribir huellas que produzcan de alguna manera un efecto de hacer resonar inclusive a la verdad científica como tal, ¿no? Los analistas siempre tenemos y hemos tenido en la historia de nuestra disciplina un intercambio con la ciencia absolutamente necesario y central, desde la crítica que le podemos hacer hasta los valores que reconocemos fundamentales de la ciencia, porque la ciencia es otra cosa, es un modo de nombrar lo real como tal, ¿no?
Y hay algo de esto que desaparece, hay algo que tiende a la banalización misma, y traía lo de Auschwitz justamente por esta basculación, por este empuje a la banalización de la cosa, a ir de vacaciones a Auschwitz, ¿no? Es decir, hay algo que tiende justamente a producir una especie de velo cada vez más espeso sobre lo que ocurrió, sobre la necesidad de inscribir más allí. Había una discusión al principio de los años 2000 sobre Auschwitz. Ustedes saben que Auschwitz, quienes dirigen el campo de Auschwitz, es el Estado de Israel junto con el Estado de Polonia y la provincia de Cracovia. Y había una discusión interesante si Auschwitz mismo y Auschwitz-Birkenau, que es el campo que está al lado, debían ser masivamente abiertos a todo el mundo. Si realmente era un ejercicio de memoria, la posibilidad de que todos accedan a recorrer el campo, a ver lo que quedan de las cámaras, a ver los restos de los pelos, los zapatos, la cartera, todo lo que encontramos en las vitrinas del campo. Y había dos posiciones en relación a esto. Por un lado, aquellos que decían, bajo el argumento de que era mejor la amplificación de esto, es decir, de producir un ejercicio de masividad, digamos, y que el campo pueda, el ejercicio de memoria pueda ser masivo, a otros que defendían una cosa que me parece mucho más interesante, de producir un cierre y una apertura de determinados momentos, de una cierta conmemoración que tenía que ver con el silencio y con una pautarización, por decir así, de la visita, con especialistas que podían explicar algo de lo que ocurrió y con un sentido de distancia en relación a lo innombrable, ¿no? Es como decía Claude Lanzmann, no sé si ustedes se acuerdan, en la película Shoah, ¿no? Cuando decía, si tuviese algún testimonio gráfico de Auschwitz, lo destruiría inmediatamente, decía Lanzmann, ¿no? Me parece muy interesante esto, digamos, qué tipo de conmemoración para no justamente bascular hacia esta banalización de este dark tourism, ¿no? de este turismo profundo, bajo, según la traducción que quiero hacer, en donde hay un goce que se pone en juego en visitar desde Alcatraz, por decir algo, hasta Auschwitz-Birkenau, ¿no? Y era un debate muy interesante, un debate que evidentemente salió beneficiado por dos lógicas, por esta lógica de la razón del conjunto, del deber de la memoria y de la selfie, y la otra posición que quedó como un poco más diluida en el pensamiento en relación a un tipo de conmemoración que implique otras coordenadas, ¿no? Y efectivamente lo que vemos es un poco esto, la polémica del 2014 sobre la selfie de la chica en los crematorios, se produjo toda esta discusión, en lo cual ya no había retorno, no había vuelta atrás, ¿no? Bueno, tal vez se trata de cómo pensar, cómo no dejar como el museo mismo y la exposición que vamos acá, como no dejar de producir acontecimientos que hagan resonar la barbarie, ¿no? Que la hagan encarnar de alguna manera, porque cuando les decía efectivamente que hay algo de los sobrevivientes que empieza a desaparecer la generación, quedan muy poquitos ya, hay una descorporización, digamos, empieza a no estar encarnada esa presencia, y esto es un riesgo, y aparte porque vemos en el mundo, hoy por hoy, como existe una indiferencia, una indiferencia ante diferentes acontecimientos que son realmente
que muestran, digamos, no son homologables de momento, porque nunca retornan de la misma manera, pero tienen una estructura muy similar. Se puede negar que en Gaza hay un genocidio, más allá de cualquier posición ideológica que se tenga, que hay un exterminio y que hay un empuje, digamos, a producir una segregación radical del pueblo palestino, una limpieza étnica. Se puede negar. Hay algo en la contemporaneidad donde lo monstruoso se vuelve normal. Por ejemplo, el vídeo que Donald Trump subió a X y a su red Truth sobre el futuro de Gaza, donde estaba la playa, los hoteles, los dólares volando, los casinos. Un vídeo que sube el presidente de Estados Unidos a una red social y que se viraliza, por supuesto, inmediatamente, ¿no? Con Netanyahu y él abrazados en una reposera tomando un margarita, ¿no? Hay algo de esto, de que lo monstruoso realmente se vuelve normal y se vuelve la ilusión de un futuro de resort en la Franja de Gaza, ¿no? Es un poco inquietante. Y aparte se ve como la dificultad que existe en la construcción de contrarrelatos. No es que no los haya, ¿no? Es que realmente son efímeros, es que no toman consistencia en el tiempo, no se encarnan en la masa. Y efectivamente cuando se encarnaron, como fue la cuestión de la Academia Americana, por ejemplo en Columbia, en el conjunto de la Academia Americana, Columbia como digamos, el paradigma de la Academia Americana en relación a lo que Columbia ha significado en todo tipo de protestas, desde el levantamiento de las leyes raciales hasta la guerra de Vietnam. Columbia fue la vanguardia de la Academia Americana, junto con Berkeley también un poco. Se ve como ese movimiento que tuvo cuando empezó la guerra y en el transcurso del primer año de la guerra tuvo un movimiento muy presente en la sociedad americana, por lo menos a partir de lo que irradiaba la academia, que siempre es un termómetro de las políticas sociales en Estados Unidos. Se ve como no solo se deflacionó, sino que ahora se interrumpió drásticamente y se lo judicializó. Es decir, no solo se lo judicializó y se lo persigue. Y como, por ejemplo, Trump corta la financiación de Harvard si Harvard no se vuelve sumisa al programa ideológico anti-woke de la Academia Americana, ¿no? Es decir, a todo lo que representa las políticas de igualdad o las políticas de solidaridad, las políticas de representatividad. Bueno, es un debate muy, muy amplio pero se ve si por un lado el ejercicio de una contraexperiencia es efímera, no se sostiene en el tiempo, hay algo que la barre. Y cuando se tiende a perpetuarse un poco más en el tiempo, aparece este tipo de acontecimientos en el cual se la judicializa. No solo existe en la contemporaneidad una indistinción entre lo verdadero y lo falso, sino también una indistinción impresionante entre lo justo y lo injusto, entre lo legal y lo ilegal. Es decir, acaba de salir en una selfie en X, no sé si lo pudieron ver, al hijo de Trump con la gorra Trump 2028. Es decir, con el empuje a la perpetuidad de Trump, que implicaría un mecanismo brutal de reescritura y de modificación de la Constitución americana, ¿no? y de todas sus enmiendas aparte. En fin,
¿Cómo no ser pesimista, ¿no? Creo que hay algo del orden del deseo, que es importante tener en cuenta. El deseo, el Wunsch, por decirlo así, de Freud, es indestructible, ¿no? Y hay que cogerse justamente a esta posibilidad que el deseo nos otorga, el deseo inclusive de no dejarnos vencer ni por la fantochada del terraplenista o, no sé, el futuro del resort de Gaza, ¿no? No sé. Muy bien. Andamos muy mal de tiempo. Si es muy breve, Bueno. yo si no terminaría con este empuje del deseo como algo a rescatar. No es nada breve. Entonces, yo pienso que... No sé qué te parece. Yo estoy... Si estamos, terminamos. Muy brevemente, mañana es el aniversario de la destrucción de Guernica. ¿Mañana? Es el aniversario de la destrucción de Guernica por las tropas alemanas. Un hecho que fue negado, y decir y nombrar que eso había sucedido era punible, era castigable y era, todo el pueblo de Guernica y todas las personas que vivieron aquel acontecimiento no pudieron ser reconocidos en su dolor y mucho menos tener palabra. Bueno, como he dicho que voy a ser breve, ahí lo dejo, ¿no? Como un recuerdo, como un testimonio. Sí. Bueno, Guernica es efectivamente, menos mal que tenemos a Picasso y menos mal que tenemos la historia del movimiento del pueblo vasco que conserva eso, ¿no? Es curioso, Guernica tiene una conmemoración, siempre la tiene. Hay particularidades y singularidades, ¿no? Por ejemplo, Guernica fue bombardeada por la aviación nazi, ¿no? Destruida. Y es una conmemoración que se universalizó, por decir así. Pero el problema es que hay un montón de Guernicas. En mi ciudad, en Alicante, en el año 37, en el año 38, a la 1:30 de la tarde, el mercado central de Alicante fue bombardeado por la aviación italiana de Mussolini, en el cual en ese propio instante murieron 86 civiles, más una cantidad monstruosa de heridos. Hay una placa en el mercado que conmemora eso. Los ediles, los concejales de Vox, están haciendo el esfuerzo por retirar la placa, digamos. ¿En nombre de qué? En nombre de un acto de memoria histórica, justamente, para que en la guerra se distinga que los muertos, por decir así, fueron de los dos lados, ¿no? Bueno, y demás argumentos que basculan sobre ello. Por eso Guernica, con esta universalización que tiene, no sé si es gracias a Picasso, creo que es gracias a Picasso y a la particularidad, la singularidad del pueblo vasco también, que conserva algo del oro, sabe conservar una tradición de la memoria, inclusive en su lengua, ¿no? Esto es muy importante, esta conservación. Bien, en Alicante, que somos un poco más, menos, la tradición nos inscribe de esa manera, aparece esta lógica en donde se pretende bajar del mercado la placa que conmemora a los muertos que ocurrieron a la 1:30 del mediodía con los bombardeos de la aviación fascista italiana, por ejemplo. Este es el mundo, menos mal que no se plantea eso en Guernica, por lo menos. Bueno, el Wunsch, el deseo.